Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio de planeación de requerimientos de materiales que habíamos desarrollado en la clase pasada, ¿sí? Si ustedes recuerdan, teníamos una empresa de medidores, Ampere Inc., que producía dos tipos de medidores y habíamos organizado cierta hoja o programa de producción para realizar entonces las necesidades de acuerdo al plan el plan agregado y lo desagregamos en el plan detallado de la planeación de requerimientos de materiales con base a las demandas que se tenían previstas, ¿cierto? Entonces, habíamos realizado la hoja de cálculo para la semana 9, es decir, para el mes 3 de cada uno de los medidores, y el subensamble de. Recuerden que eran dos medidores, medidor A, medidor B, y también era un transformador o un subensamble de. Y habíamos anotado pues el árbol de producto para cada uno de ellos y teníamos unas demandas específicas. Aquí podemos ver el resumen de la hoja de cálculo que realizamos ese día para la semana 9, donde se tenían 1200 productos de medidor A, 400 del medidor B y del transformador como demanda independiente o del subensamble D 270. Recuerden que el subensamble D tiene dos tipos de demanda, una demanda independiente, que es esta que yo pongo acá, 270, y también una demanda dependiente. La demanda dependiente es de tantas cantidades de A que se requiera, pues también se requerirá de tantas cantidades de D, tanto por este lado como por este lado. Y también, pues, en este sentido, para el medidor B también hay una demanda dependiente, que por eso, pues, vemos que acá hay unas necesidades para la semana 6 y para la semana 7 de ese medidor. Muy bien, entonces esto era respecto a la semana 9. Ustedes o yo les había subido, ya habíamos realizado en el archivo Excel, ya habíamos realizado entonces las necesidades para la semana 9 de estos dos productos, ¿sí? Entonces, recuerden que cada medidor pues va a tener unas necesidades brutas, unas entradas programadas, unos saldos disponibles proyectados, como vemos acá, unas necesidades netas, unas entradas de pedidos planificados y finalmente una expedición de pedidos planificados. Como pueden ver, entonces teníamos para el medidor A, medidor B, el componente C y el subensamble D. Recuerden que C es un intermedio que también se requiere. Y aquí están los tres tipos de demanda para la semana 9. Muy bien, ahora vamos a hacer, ya como recapitulando lo que habíamos realizado en la clase anterior, voy a colocar con verde, entonces vamos a hacer el programa de producción para el mes número 4, este mes número 4, que se convierte en la semana 16. Por eso vemos en la semana 13, perdón. Por eso vemos en la semana 13 que tenemos una demanda del medidor A, como vemos aquí resaltado en verde, de
850 unidades. Tenemos una demanda para la semana 13 de 360 unidades y tenemos estas 360 unidades del medidor B y tenemos una demanda independiente del subensamble D de 180 más 70, 250 unidades para la semana 13. Entonces, vamos a hacer ese programa de producción continuando el anterior. Para ello, entonces, vamos a utilizar la misma hoja que nos puede servir de plantilla. La misma hoja nos puede servir de plantilla. Entonces, aquí podemos desarrollar en este ejercicio. Miren, tenemos la misma información y lo que voy a hacer es que como ya tengo información para las fórmulas para la semana 9 y demás, voy a utilizar la misma hoja, pero recuerden que las necesidades van a ser diferentes. Entonces, para el mes 4, vamos a tener entonces, mes 4, vamos a tener la semana número 13, mes 4, semana 13, y vamos a tener unas necesidades. Lo primero, entonces, medidor A. Del medidor A, entonces, se requieren 850 unidades, aquí donde estoy señalando. Entonces, para el medidor A, ya vamos a tener, entonces, vamos a correr todo esto. Ya tenemos información para la semana 9 que tenemos. Y entonces me voy a correr hasta la semana 13. Ahí estamos en la semana 13 con la información que ya habíamos obtenido de la semana número 9. Recuerden que como terminamos la semana 9, será un insumo fundamental para las necesidades de la semana 13. Entonces, aquí voy a poner en amarillo 850 unidades. Tengo 850 unidades para la semana 13. Y yo puedo correr aquí las fórmulas de los inventarios disponibles o de los saldos disponibles proyectados. Recuerden que los saldos disponibles proyectados son iguales a los saldos disponibles proyectados del periodo anterior menos las necesidades brutas más las entradas planificadas tanto internas como externas. Es decir, empezamos en el periodo número 2, entonces observen que aquí tenemos las saldos disponibles proyectados de el mes anterior menos las necesidades brutas si las hay de ese periodo más las entradas programadas, aquí está H4, las entradas programadas si las hay y H7 si hay entradas de pedidos planificados. En este caso, entonces, vamos a continuar que para la semana 13, pues vamos a ver si tenemos algún saldo disponible proyectado. Entonces, bien, como yo tenía acá 50 disponibles, entonces yo voy a tener estos saldos disponibles proyectados. Voy a tener estas necesidades.
Muy bien, como aquí yo tengo unas necesidades netas, aquí tengo que revisar bien nuevamente la ecuación que no, la fórmula que no se corrió. Nuevamente voy a mirar, parece que no la cogió, entonces nuevamente la voy a realizar desde acá. Voy a deshacer las últimas operaciones. Esto. Muy bien, entonces en la semana 2 voy a tener entonces eh, los saldos disponibles del periodo anterior más menos las necesidades brutas más las entradas programadas tanto internas como externas H4 y H7. Y nuevamente realizo, simplemente desplacé la fórmula y aquí vemos que en la semana 13 nosotros tenemos la necesidad de 850 unidades. Como hay 850 unidades, entonces hay unas necesidades netas. Esas necesidades netas, recuerden que son iguales a las necesidades brutas menos el inventario disponible del periodo anterior. Entonces, en este caso tenemos necesidades netas. Voy a ponerlas en amarillo para que voy a ponerlas en amarillo. Las necesidades netas menos los inventarios, los saldos disponibles proyectados. Entonces, la necesidad neta para ese periodo va a ser de 850 unidades. 850 unidades. Muy bien. Como se requieren 850 unidades, miremos que el medidor A, bueno, tenía un inventario inicial, pero ya no lo tiene porque a partir de la semana 9 se ha gastado todo, se ha entregado todo, entonces quedan 0 unidades. Y en entradas de pedidos planificados, pues nos tendrían que entrar como es lote por lote. Tengo una necesidad de 850 unidades, entonces me tienen que entrar esas 850 unidades para ese mes o para esa semana, perdón, y la tengo que expedir en el tiempo lead time de 2 semanas. Lead time de 2 semanas, es decir que yo tengo que pedir esas 850 unidades en la semana número 11. Estas 850 unidades me tienen que llegar finalmente en la semana 13 y allí tendría listo mi programa de producción para la semana número 13. Para el medidor A es necesario realizar, yo voy a, como esto era del ejercicio o del programa anterior, entonces tengo que iniciar la fabricación del medidor A. Para el medidor A es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación en la semana 11 con una cantidad de 850 unidades. Muy bien, recuerden que ese 850 es el resultado de lo que habíamos visto acá, 850 unidades para el medidor número A, que es este que acabo de señalar en verde. Muy bien, ahora vamos al medidor B. Para el medidor B se requieren 360 unidades para la semana 13. Recuerden que es el mes número 4. 300 más 60 son 360 unidades. Y me voy nuevamente al plan de producción
me voy al plan o a mi programa de requerimientos de materiales para la semana 13 del medidor B. Entonces tenemos unas necesidades de 360 unidades. Voy a ubicar aquí 360 unidades. Lo voy a ubicar en amarillo. Y voy a también trabajar con la información que tengo de base del medidor B, ¿cierto? Nuevamente, recuerden que los saldos disponibles proyectados, como no lo vemos acá del libro, saldo disponible proyectado es igual al saldo disponible del periodo anterior menos las necesidades brutas más las entradas planificadas internas y los pedidos planificados externos. Por eso lo podemos ver acá que G11 son vemos que G11 son los saldos disponibles del periodo anterior, en este caso del periodo 1, aquí está, periodo 1, G11, saldo disponible del periodo 1 para el medidor B, menos las necesidades brutas del periodo actual, aquí están, no hay necesidades brutas para ese periodo, más las entradas programadas, que son las entradas programadas, esta celda, H10 y H13, las entradas de pedidos planificados. Esa es la formulación de base que corremos periodo a periodo, donde tenemos necesidades nuevamente en el mes 13. Entonces en el mes 13 vamos a ver que inmediatamente se me activa aquí un negativo, es porque necesitamos hacer 360 unidades. Recuerden que las necesidades netas son iguales a las necesidades brutas menos el inventario o el saldo proyectado del mes anterior. Aquí hay unas necesidades brutas de 360 unidades, es decir, que se tienen que mandar a fabricar 360 unidades con 2 semanas de anticipación. 2 semanas de anticipación. Muy bien, entonces tendría que empezar a hacer esas 360 unidades en la semana 11 para que me lleguen en la semana 13. Y allí tendría entonces el plan de producción o el programa de producción para el medidor B. Entonces, para el medidor B, voy a poner, recuerden, esta la voy a poner en verde, siguiendo pues el mismo histórico que habíamos realizado para el medidor A, ahora para el medidor B también, empezar a fabricar 360 unidades del medidor B y eso también lo voy a organizar. Para el medidor B es necesario realizar su pedido o fabricación en la semana 11 con una cantidad de 360 unidades. Muy bien, ahora el componente C. Recuerden que para el componente C es un componente completamente dependiente. Recuerden que tantas cantidades de A como tantas cantidades de B se requieran, entonces también requeriré de esas mismas cantidades de C. Lo voy a dibujar aquí en colorcito, en un color azul, ¿sí? Entonces, aquí en el componente del medidor A, recuerden que se requiere 1 de C por cada de A, entonces dependiente de las cantidades de A y dependiente de las cantidades de B. Como estamos haciendo el plan de producción para la semana 13,
o el mes 4 de C, entonces inmediatamente se me va a activar la demanda dependiente de C en las mismas cantidades. Nuevamente, entonces yo voy a tener que para C, yo tengo unas necesidades específicas desde la semana 11 cuando empiezo a fabricar A y B. Entonces va a ser igual a esa necesidad bruta que depende de la cantidad de las A's que requieras del medidor A, 850, más las cantidades que se requieran de el medidor B, que es Q14. Q14. Muy bien, entonces sí, podemos observar, entonces va a ser igual 850 más 360, 1210 componentes de C se van a requerir tener listas para la semana 11 en la demanda dependiente. Muy bien, entonces ya con esta necesidad también tengo que tener algunas claridades. Recuerden que la cantidad mínima a pedir de C son lotes de 2000 unidades. Es lo mínimo, me venden de 2000 en 2000. Entonces, pues aquí tendríamos que tener eso muy en cuenta. Tenemos un lead time de una semana o un tiempo de ciclo de una semana, entonces hay que tener eso muy en cuenta. También recuerden que se quedó con un inventario disponible de 435 unidades. Por eso, entonces, voy a repasar aquí la fórmula y en este momento, entonces, tengo como tenía 435 en inventario disponible de componente C, pero me piden para ese periodo 1210 de la demanda dependiente, entonces voy a tener unas necesidades netas de 1210 menos lo que tenga en inventario disponible o saldos disponibles proyectados anteriormente. ¿Qué sucede? Que entonces tengo que pedir 775 unidades, pero recuerden que como C se pide en cantidades mínimas de 2000 unidades, entonces tengo que pedir 2000, que es mi cantidad mínima, y esas 2000 me llegan en el lead time, que es una semana. Una semana tengo que pedir 2000 unidades en esa semana. Entonces, pues esas 2000 unidades llegan en ese periodo y finalmente acá van a quedar 775 unidades. 775 unidades. ¿Sí? Acá no hay necesidades. Estas quedan acá. Esta es la que tenía que correr. 1225 unidades me quedarían en inventario después de suplir pues esta demanda como tal. Muy bien, entonces podríamos observar acá que para el componente C es necesario fabricar, voy a pasar acá, y ya tengo mi plan de C para la semana 13. Yo tengo acá que para el componente C es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación en la semana 10 con una cantidad de 2000 unidades. ¿Sí? Voy a poner que quedan disponibles luego de ello.
Luego de ello, quedará 1225 unidades disponibles en inventario. Porque pues vemos que la necesidad neta para esa semana 11 es de 775 unidades. 775 más 435 son 1210. Entonces surtiría y me quedaría 1225 para los otros meses. Bien, ya tengo listo el plan de producción para el componente C. Ahora vamos a ver la situación para D. Entonces, para D recordemos que es un componente de demanda dependiente. Miramos si tiene algo de independiente para ese mes. Hay una cantidad mínima a pedir siempre de 5.000 unidades. Su tiempo de entrega o de fabricación o lead time es de una semana. Y entonces aquí podremos ver nuevamente cuáles son las necesidades del componente D, que son 250 unidades. Recuerden que esta es una demanda independiente para esta semana, 250 unidades más lo que se requiera de A y de B. Muy bien, entonces voy a llenar primero la necesidad independiente, 250 unidades para la semana 13. Y luego vamos con los dependientes. Entonces voy a ir nuevamente a mi hoja de cálculo en Excel y entonces reviso acá en mi hoja de cálculo en Excel de que tengo unas necesidades para la semana 13 de 250 unidades. 250 unidades. Aquí están, 250 unidades. Muy bien. Lo pongo en amarillo. Pero recuerden que también yo tengo unas necesidades de D, tanto por este lado de B y de A. Entonces, son 2 unidades por la cantidad de B que requiera. Entonces, miremos acá, de B y A, por este lado, son 2 cantidades. Directamente va a depender del componente C. Entonces, cuántas cantidades de C se requieran, porque C alimenta a A y a B, entonces cuántas cantidades de C se requieran para esta semana, entonces se requerirá el doble del componente D. Entonces me voy para la hoja y miro entonces de C cuántas requiero. Sé que necesito realizar 2.000 unidades de C en la semana 10. Ya lo habíamos dicho acá. Iniciar su fabricación de 2.000 unidades de C. Muy bien, entonces eso directamente hace o dispara la demanda dependiente de D. Por este lado van a ser entonces 2 veces las unidades de C que requiera, es decir, 4.000 unidades por este lado, ¿sí? Y también recuerden que A me va a disparar por este lado, miremos que A también requiere de tantos componentes de A que se requieran para la semana. Entonces aquí vamos a ver que entonces las cantidades de A son las mismas cantidades de D que se requieran. Entonces vemos que cuánto es necesario
hacer solo de A son 850 para la semana 11. Entonces, inmediatamente se me dispara esta necesidad de 850 unidades para esa semana. Ya tengo dos demandas dependientes, 4.000 para la semana 10 del subensamble D y 850 para la semana 11 y una demanda independiente de la semana número 13. Entonces, con esto miro la condición en lo que queda de. Recuerden que D quedó con 4.810 en inventario, entonces podríamos desplazar la fórmula de los saldos disponibles proyectados para saber en qué momento ya tendría una necesidad, ¿cierto? Vemos que aquí ya si tenía 4.810 y tengo que entregar o tengo una necesidad bruta de 4.000 unidades, entonces van a quedar 810, como se ve acá. Pero en este momento, cuando tengo otra necesidad para el siguiente mes, para la semana 11, perdón, para la siguiente semana 850, pero tengo 810, en este momento sí se me debe activar las necesidades netas, que van a ser igual a las necesidades brutas menos el inventario disponible de el proyecto anterior o de la semana anterior que se tenían. Entonces, en este momento se me activan que tengo que fabricar o tengo que tener listas 40 unidades, pero recuerden que D es un componente que se pide en cantidades de 5.000 unidades. Como son en cantidades mínimas de 5.000 unidades y con un tiempo de entrega o un tiempo de ciclo de una semana, entonces tengo que pedir esas 5.000 unidades con una semana de antelación cuando tengo necesidades netas. Es decir, en este momento para la semana, esta es la semana 10, tengo que pedir 5.000 unidades para que llegue una semana después. Muy bien, las pongo en verdes y tendría que pedir esas 5.000 unidades. Luego de esas 5.000 quedan 4.960. Después en demanda independiente tiene que surtir 250 unidades y quedamos en 4.710 de inventario. ¿Listo? Entonces, para el componente D es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación ya en la semana 10, con una cantidad de 5.000 unidades, ¿sí? Aquí está. Esto era de la parte anterior, entonces no aplica, ¿sí? 5.000 unidades y luego de ello quedará con 4.710 unidades en inventario. Esto es muy importante porque vamos a ver que el ejercicio sigue para la semana, para las siguientes semanas, ¿cierto? Entonces ya tenemos mes 4 para la semana 13. Ahora los invito a que analicemos para el siguiente plan de producción. Miren que en la semana 17 también hay unas necesidades. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo porque también tendremos
5.000 unidades en la semana 10 para que lleguen aquí a 1900. Muy bien, entonces aquí tendríamos el mes 4 o la semana 13 ya programado. Ahora vamos a realizar, también un momento, ahora vamos a realizar la programación para la semana número 17, que es el mes número 5, como se ve acá. Nuevamente, si quieren, rectificamos. Vamos a hacerlo voy a hacer con color azul. Y voy a identificar entonces mis necesidades para la semana 17. Recuerden, medidor A, 550 unidades. Medidor B, 560 unidades. Y el subensamble de 320 unidades. Esa va a ser mi nueva, las condiciones de la demanda para la semana 17 o el mes 5 que vemos acá, ¿cierto? El mes 5 que está compuesto aquí por 300 más 250 que suma 550, 500 más 60 serían las 560 que están acá y finalmente 250 más 70 del subensamble D que son 320 que son las que vemos acá. 550, 560 y 320 para la semana número 17. Nuevamente me voy a aprovechar de la hoja de cálculo de Excel que me permite entonces también nuevamente copiar la hoja para hacer mi programación para el último mes. Entonces vamos a tener que para el mes número 5, que es la semana 17, ¿bien? Semana 16 semanas son 4 meses y la semana 17 es el mes 5 y entonces ya voy a saber que entonces tengo 550 de demanda dependiente de demanda como tal independiente del medidor A. Entonces me voy a nuevamente a mi hoja de cálculo y me voy a desplazar hasta la semana número 17. Semana número 17. Entonces voy a utilizar lo que tenía acá, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí tengo mis datos para la semana 17. Y entonces sabemos que se requieren de 550 unidades del medidor número A. Entonces, nuevamente 550 acá, lo pongo en amarillo. Cuando lo pongo en amarillo, entonces ya podría revisar qué necesidades se tendrían. Nuevamente, también voy a desplazar mis saldos disponibles proyectados y en ese momento entonces vamos a ver que tenemos una necesidad disponible o unas necesidades, unos inventarios en negativo que me activan las necesidades netas. Van a ser igual a las necesidades brutas menos las necesidades, los saldos o los inventarios del periodo anterior. Tengo una necesidad neta de 550 unidades, es decir, que tengo que mandar a hacer esas 550 unidades con 2 semanas de anticipación. Entonces me voy hacia la semana 15 porque lo requiero para la 17. Entonces mando a fabricar o hacer esas 550 unidades
que me van a llegar para la semana 17 y ya tendría listo mi programa de producción. 550 unidades para la semana número 15. Para el medidor A, para esta semana 17, es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación en la semana 15 con una cantidad de 550 unidades. Y aquí lo podemos ver, lo voy a poner en verde. El lead time es de 2 semanas, entonces se inicia en la semana 15 para que estén listos en la semana 17. Muy bien, vamos a buscar la otra demanda dependiente. La otra demanda independiente, perdón. Se sabe que para la semana 17 se requieren 560 unidades del medidor B. Entonces, igualmente las necesidades brutas para la semana 17 del medidor B, vamos a ponerlas aquí, va a ser de 560 unidades. Entonces, voy a ubicar acá 560 unidades, lo pongo en amarillo, que son mis necesidades brutas para ese medidor. Igualmente, revisaré, no tengo inventario de ese medidor, entonces eso voy a requerir realizar en esa misma cantidad que me va a presentar aquí luego de desplazar la fórmula. 560 unidades para esa semana 17 que tengo que pedir del medidor B. El lead time, nuevamente el medidor B es de 2 semanas, las tengo que pedir con 2 semanas de anticipación. Entonces las tengo que pedir en la semana número 15. 560 unidades que llegan al final, llegan en la semana 17 y entonces tendría listo mi programa de producción para el medidor C. ¿Sí? Aquí está, medidor número B. Requiero realizar su pedido en la semana 15 con una cantidad mínima o con una cantidad a pedir, perdón, aquí no hay cantidad mínima, sino 560 unidades. Luego entonces vamos a realizar las necesidades del componente C. Recordemos que el componente C compone a A y a B en tantas cantidades de A como cantidades de B se requieran, entonces se requerirán del componente C para la semana especificada. Entonces, en este caso, vamos a ver que del componente C vamos a tener una demanda directa de 550 unidades más 560 unidades del medidor B. Entonces, ahí tenemos una demanda de 1110. Recuerden que es estos dos que generan la demanda de C y recordemos que C se despacha en cantidades mínimas de 2000 unidades. Y la semana número 13 nos había arrojado de que habían quedado 1225 unidades de C. Es decir que para ese periodo se requerirán, inclusive no es necesario porque quedan disponibles 115, miren, efectivamente quedan 1225 de la semana 13. En la semana número 15 se requieren 1110, que es el producto de 550 más 560, la suma de las cantidades de A y de B, 1110, las puedo suplir y quedarían 115 en inventario, entonces no es necesario pedir para ese componente C ni mandar a fabricar. Entonces, simplemente para el componente C no es necesario
realizar pedido o iniciar fabricación. Para el componente C no es necesario realizar pedido o fabricación, ya que se cuenta desde la semana número 13, ya que se cuenta desde la semana número 13 con 115 unidades para la semana, desde la semana número 13 con 1225 unidades. Y solo se requieren y solo se requieren 1110 unidades en la semana 15. No tengo que pedir más ni la cantidad mínima, simplemente se despachan en la semana 15, quedan en la semana y luego de ello quedan disponibles 115 unidades 115 unidades en la semana 17. Muy bien, entonces ya tenemos listo el programa de producción del componente C para la semana 17 y vamos a revisar entonces el componente D. Como D depende de C, entonces por este lado se surte completamente, no hay ningún problema, no tengo necesidades por este lado de C, entonces de esta D no tengo esa demanda dependiente, pero sí voy a tener una demanda de las cantidades de A por este lado y la demanda independiente que tenga para la semana número 17. La demanda independiente para la semana 17 del subensamble es de 320, como lo señalo acá. Entonces, semana 17 va con 320 unidades. Con 320 unidades, entonces pongo aquí en amarillo. Y por el lado de A, entonces también tengo unas necesidades de las cantidades de A. Si tuviese, entonces aquí para la semana 15 tengo que realizar 550 unidades de A. Tengo estas dos demandas, 550 y 320 para esas semanas. Pero tengo 4.710 unidades que vienen de la semana 13. Entonces, parece, tengo buen inventario para suplir las necesidades de D. Porque como tengo en la semana 13 4.710 en inventarios, en la semana 15 se me piden 550, las puedo surtir, quedan 4.160. Y finalmente, en la semana 17, entonces quedamos con, como me piden 320, entonces voy a quedar con 3.840 unidades. Y no es necesario hacer pedidos porque tengo buen inventario. Entonces, para el componente D también no es necesario realizar fabricación o pedido
ya que se cuenta con inventario disponible desde el periodo, desde la semana 13 con 4.710 unidades. ¿Listo? Se solicitan 550 para la semana 15 y 320 unidades para, o subensambles, perdón, para la semana 17. Luego de abastecer, luego de suplir estas demandas, queda en inventario disponible 3.840 subensambles. Muy bien, entonces vemos que no es necesario pedir de ni de C. Ya aquí tenemos entonces realizado el ejercicio. Este ejercicio yo se los voy a compartir vía correo electrónico. También lo vamos a tener activo en Teams. Y ya tendríamos entonces realizado toda la parte de este ejercicio de MRP. Aquí está realizado solo hasta la semana 9, por eso tienen que realizar pues las otras como lo he proyectado acá. Entonces, este ejercicio se los voy a subir, se los voy a mandar por correo. Lo pueden revisar con este video, pueden revisar cómo cómo están las fórmulas, las ecuaciones, tener muy en cuenta pues toda esta información que les he estado dando para que lo tengan muy en cuenta. Otro ejercicio que los invito a que analicen y es también muy trabajable, es otro ejercicio enfocado en una compañía que realiza bombillos especiales para hogares nuevos y de, hay dos demandas de bombillos, ¿cierto? Hay el bombillo tipo 1 que requiere, pues se tienen unas necesidades que se ven acá, y el bombillo tipo 2, que es el BH200, y también hay unas necesidades. Aquí verán entonces que hay unas condiciones iniciales de existencias, cantidades, tiempos de entrega. También vemos acá que para el bombillo 2 también hay unas existencias, hay un casquillo, hay un componente que, que compone pues cada uno de estos bombillos. Entonces, hay un plan de producción para cada uno de ellos. Aquí está el ejercicio realizado. Los invito a que realicen o analicen, porque aquí está explicado, ¿cierto? Si quieren lo hacen en una hoja de cálculo. Aquí van a encontrar que pues cada bombillo, este bombillo, entonces tiene un árbol de producto. Y el árbol de producto pues es sencillo, ¿cierto? Tenemos el bombillo V234 y ese bombillo V234 está compuesto por un casquillo de foco, que es este casquillo,
que se muestra acá, ¿sí? Y también el otro bombillo, el bombillo 100, también se compone de ese foco, ¿cierto? Entonces, aquí hay unas condiciones, hay unos tiempos de entrega, hay unas existencias, hay unos inventarios de seguridad y, bueno, los tamaños de producción para cada uno de ellos. Los invito a que hagan en la hoja de cálculo y verifiquen la solución que se muestra aquí al final y está pues todo esto desarrollado, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, ya con esto, muchachos, y ya habremos terminado todo el tema de planeación de requerimientos de materiales, por eso los invito a que revisen muy bien este video, esta clase, si hay dudas, inquietudes, las tomaremos en la siguiente clase en detalle, ¿sí? Pero de acuerdo a esto, pues ya estaríamos listos con planeación de requerimientos de materiales. Aquí podemos ver que ya entonces podemos iniciar con todo el tema de prioridades y algoritmo de Johnson. Entonces, permítame un momento, muchachos, yo miro acá. Para la siguiente sesiones, ya para la siguiente sesión, entonces, iré a hablar de los sistemas de ejecución, de las reglas de prioridades, ya todo esto hace parte de las diferentes configuraciones productivas y demás. Entonces ya entramos a ver programación y vamos a ver reglas de prioridades. Vamos a ver las reglas de prioridades, secuencias de trabajos, pero esto y asignaremos pues unos indicadores muy importantes a la hora de hacer una secuencia o priorización de trabajos. Vamos a ver el algoritmo de prioridades, vamos a ver el algoritmo de Johnson, vamos a ver las asignaciones y bueno, luego de ello pues hablaremos de unas actividades que se irán a entregar finalmente para la entrega número 2, que es para el 17, perdón, la entrega pues de los ejercicios que ustedes han estado desarrollando, es para abril 17, para que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Muy bien muchachos, entonces creo que por el momento es esto, les envío el correo y en el correo les envío el archivo de Excel para que se termine el ejercicio completamente de planeación de requerimientos de materiales y bueno, nos veremos entonces en la próxima clase para entonces iniciar con los temas de programación. Que tengan una feliz tarde, noche.